Muy buenas tardes a todos, a todas. Saludamos de manera muy especial a los padres que se han estado conectando a través de la cuenta de Zoom. Qué bueno que podamos compartir juntos también este momento de meditación, iluminados por la espiritualidad de los padres de la Iglesia, de los santos padres de la Iglesia. Y también le damos la bienvenida a la comunidad que a través de la cuenta de Facebook de la parroquia Nuestra Señora Aparecida del Brasil están pues atentos, ¿verdad?, a vivir este momento de encuentro, de oración, que nos vaya revitalizando, fortaleciendo en este camino cuaresmal. Pues sin más, le damos la bienvenida al Padre Alberto, que además ustedes conocen muy bien, celebra la Santa Misa en nuestra comunidad a las 10 de la mañana y a las 11:30 de la mañana. Y bueno, nos compartirá también desde la riqueza que él mismo ha ido adquiriendo a lo largo de su vida académica, no solo como sacerdote, sino también como profesor de esta materia tan rica, tan profunda para toda la Iglesia, pues que la podamos vivir y la podamos asumir también en este proyecto cuaresmal, formando un itinerario. Y ya el Padre Alberto, pues, que nos hace el honor de acompañarnos y de compartir esta experiencia, pues él mismo nos irá motivando a cada uno para fortalecer nuestra vida espiritual en este tiempo de penitencia. Pues muchas gracias, Padre Alberto, bienvenido, bienvenidos padres y bienvenida a la comunidad que se va conectando a este momento de meditación. Bien, pues agradezco la oportunidad, el espacio y la invitación a compartir estas meditaciones en torno a la espiritualidad, pensamiento de los padres de la Iglesia, en torno a este acontecimiento de vida y de fe que es la Cuaresma. Para nosotros es muy importante reconocer que necesitamos de la atención constante de nuestra espiritualidad como bautizados. Los padres de la Iglesia, desde el inicio del cristianismo, entendieron que habría que hacer una reflexión centrada en la persona. Por eso la Cuaresma se fue constituyendo paulatinamente como un periodo de discernimiento intensivo para la conversión espiritual y moral. Esto inicia con la renuncia al pecado, que en aquel entonces, en el contexto del imperio pagano, grecorromano, estaba representado por la idolatría y las malas obras del hombre. Y precisamente este proceso de conversión implicaba la confesión de la fe en el único Dios, en el Dios de la Biblia, en el Dios de Jesucristo, pero que además prometía y garantizaba la salvación por medio de la intervención de Jesucristo, Redentor de los hombres, y con la fuerza vivificante del Espíritu Santo. Para ambientarnos en quiénes son los padres de la Iglesia, lo diré brevemente y así lo repetiré en cada una de las meditaciones que tengamos, son los testigos privilegiados de la tradición cristiana. Teólogos y pastores portadores de la reflexión que fundamenta el dogma, la doctrina de la fe, quienes pusieron las bases de la liturgia, los sacramentos, la espiritualidad, pero sobre todo la lectura científica de la Sagrada Escritura. Esto quiere decir no solamente que fueron pensadores, filósofos, sino fueron profundamente pastores, quienes conocían desde su propia experiencia de fe y de conversión esta necesidad de que el ser humano tenía sed de trascendencia. Y al momento de que interpretan y comentan la Sagrada Escritura, por supuesto, nos ofrecen una reflexión, un desarrollo en el pensamiento concreto de la revelación de Dios, es decir,
el deseo que Dios tiene de manifestarse a su criatura, pero no solo para que le conozcamos, sino para que le amemos y que de él recibamos la salvación. Por eso, en este planteamiento de los padres, siempre nos vamos a encontrar un binomio que es indisociable, el de teología y economía, que quiere decir conocimiento de Dios y experiencia de lo que Dios hace por sus hijos, que comienza precisamente con el bautismo y que culmina hasta el llamado que el Señor nos hace para participar en la muerte de Cristo. Por eso es que en la vida de los cristianos atravesamos por todo este ciclo litúrgico que es ilustrativo, para que seamos conscientes de que estamos injertados en el misterio de la muerte y resurrección de Cristo. Por tanto, la Cuaresma, así vista en este proceso pedagógico de los Santos Padres, es la preparación inmediata que tenían los catecúmenos para recibir el bautismo en la noche de Pascua. Y es un proceso que quizás se concentraba en la catequesis, en la instrucción y en algunos ritos que acompañaban el que el cristiano se purificara para estar precisamente en sintonía con lo que celebraba. El catecúmeno entraba en este proceso de conversión para renunciar a Satanás y aceptar a Dios y quedar purificado de los pecados de una vez y para siempre. Los demás cristianos, la comunidad, se adhería a este propósito para renovarse también. Por eso es que en este espíritu es donde queremos también participar como comunidad, como fieles, a renovarnos en este proceso pascual. Y por eso esta primera meditación que yo ofrezco, con algunos planteamientos de los padres, en el que lo veremos con algunos textos muy breves, implica empezar precisamente con el reconocimiento de que estamos necesitados del arrepentimiento. Esto, para nosotros los católicos, está muy representado también por el sacramento de la reconciliación. Siempre es muy bueno y muy digno estar en gracia de Dios y acudir con frecuencia al sacramento, pero sobre todo tener un espíritu humilde para reajustarnos delante de la fe. Les voy a compartir precisamente estos pensamientos de los padres, si nos dan permiso de entrar para compartir pantalla, y yo iré comentando algunos elementos que aquí nos vamos a ir encontrando para que queden en nuestra memoria, que vayan quedando en nuestro afecto religioso, que nos sirvan de subsidio para irlos aplicando en estas semanas. Acabamos de pasar el miércoles de ceniza. Para los padres, quizás esta práctica no era del todo como la conocemos ahora, se fue implementando poco a poco, pero sí había signos muy elocuentes para mostrar arrepentimiento. Bien, entonces vamos a ver aquí algunos pensamientos de los padres que nos van a ilustrar más concretamente ante estas referencias. Bueno, hemos titulado esta charla La Cuaresma en el espíritu de los padres de la Iglesia. Este es el ciclo de estas 6 meditaciones que tendremos durante la Cuaresma, y hoy particularmente quisiera precisamente ver el tema de la invitación al arrepentimiento. Y comienzo con este primer fragmento de un autor del siglo II que se le denomina el pastor de Hermas. Se supone que era un presbítero de la Iglesia de Roma que recibe una revelación. De hecho, el texto está dividido por visiones, mandamientos, y aquí vemos cómo se le aparece un ángel, el ángel de la penitencia,
y le dice así: en cuanto a ti, Hermas, no guardes ya más rencor contra tus hijos, ni abandones a tu hermana, para que tengan lugar a purificarse de sus pecados pasados. Porque si tú no les guardas rencor, serán educados con justa educación. El rencor produce la muerte. Tú, Hermas, sufriste grandes tribulaciones en tu persona a causa de las transgresiones de los de tu casa, pues no cuidaste de ellos, porque tenías otras preocupaciones y te enredabas en negocios malvados. Bueno, partimos del hecho de que el hombre en su vida de todos los días genera un modo de vivir quizás descuidado, en donde le hace falta reflexión, discernimiento. Y eso se manifiesta cuando hay malestares anímicos y uno de estos es el rencor. Yo creo que generalmente esto lo experimentamos cuando tenemos relaciones de fricción con los demás, cuando no tenemos un buen diálogo con la familia, con los hermanos, amigos. Y entonces, en lugar de ir hacia un camino de reconciliación, quizás acumulamos más rencor. Pero si nos damos cuenta, este texto es una exhortación, como lo va a ser casi toda la predicación cristiana, exhortarnos al cambio, exhortarnos a darnos cuenta de nuestros defectos o de esas cosas que es necesario cambiar. Verán en estos textitos algunos subrayados con letra negrita, donde precisamente yo quiero poner el énfasis. Y el primero es esta exhortación que le hacen a este presbítero, a este cristiano, diciendo: no guardes ya más rencor, porque el rencor produce la muerte, porque la vida tiene muchas transgresiones. Por eso es necesario reeducarnos, tener una justa educación. Y esta comienza desde que uno recibe el mensaje del Evangelio. De hecho, este era el propósito más importante del cristianismo: recibir la buena noticia de la salvación y cambiar los pensamientos. No nada más tener el esfuerzo por querer ser bueno, cambiar la mentalidad. Por eso continúa el texto diciendo: pero te salva el hecho de no haber apostatado del Dios vivo. Ellos estaban viviendo situaciones de persecución y vivían con la amenaza de que ante un tribunal les obligaran a renegar de su fe. Te salva también tu sencillez y tu mucha continencia. Bueno, quiere decir que este hermano ya había aceptado una disciplina de vida. Esto es lo que te ha salvado, con tal que perseveres, y lo que salvará a cuantos hagan lo mismo y vivan en inocencia y simplicidad. Una de las cosas que tendríamos que reconocer es que sí queremos llegar a la santidad, pero también queremos vivir en inocencia, que se perdió con el pecado original. Ya los bautizados hemos sido curados del pecado original, pero necesitamos volver a la más profunda relación, amistad sobrenatural con Dios. Eso significa la inocencia. Y, por supuesto, llegar a un grado de simplicidad, es decir, descomplicados de la vida, y la complicación más fuerte que tiene el ser humano es el pecado. Por eso termina diciendo este fragmento: estos triunfarán de toda maldad y perseverarán para la vida eterna. Bienaventurados todos los que obran la justicia, porque no se perderán para siempre. Entonces, el llamado al arrepentimiento que nos hacen los padres en general, la iglesia y concretamente este autor,
es que volvamos al origen. Así como fuimos creados buenos, en relación con Dios y perseverantes hasta el final, es lo que nos ganará la salvación. Y luego aquí hay un textito que creo que es muy iluminador a propósito del arrepentimiento, que dice así: ¿No te parece, me dijo el pastor, que el mismo arrepentirse es una especie de sabiduría? Sí, dijo, el arrepentirse es una sabiduría grande, porque el pecador se da cuenta de que hizo el mal delante del Señor y penetra en su corazón el sentimiento de la obra que hizo, con lo que se arrepiente y ya no vuelve a obrar el mal, sino que se pone a practicar toda suerte de bien y humilla y atormenta su alma por haber pecado. Bueno, esto es lo que equivaldría a lo que actualmente llamamos como dolor de los pecados, la recta contrición. Pero lo que es más importante es el hecho de que se da uno cuenta del mal y se arrepiente uno. El arrepentimiento es una sabiduría porque nos damos la oportunidad de recomponer la vida. De hecho, incluso el refrán popular dice, es de sabios cambiar de opinión. Y la persona inteligente se da cuenta, corrige y mejora. A eso nos referimos cuando los padres y estos escritores antiguos nos recomiendan un cambio de idiosincrasia, dejar la idiosincrasia del pecado para volver a la idiosincrasia de la misericordia y del amor de Dios. Ya no volver a obrar el mal. Ya ves, pues, cómo el arrepentimiento es una gran sabiduría. Señor, le dije, he oído de algunos maestros que no se da otra penitencia fuera de aquella por la que bajamos al agua del bautismo y alcanzamos el perdón de nuestros pecados anteriores. Él me dijo, has oído bien, pues así es y así es, porque el que ha recibido el perdón de sus pecados ya no debería pecar, sino que debiera vivir puro. Bueno, pues nosotros tenemos pecados convencionales de los que tenemos que ir corrigiendo, purificando, perfeccionando mejor una actitud cristiana. Ya fuimos redimidos por el bautismo. No aspiramos a tener mejor vida que la que nos ha prometido nuestro Señor, que es la mejor vida. Por lo tanto, vivir el bautismo es la exhortación a el arrepentimiento sincero, es decir, a ajustarnos a los pensamientos del Evangelio. Concluye este fragmentito diciendo, ahora bien, siendo grandes las entrañas de misericordia del Señor, se apiadó de su criatura y dispuso esta penitencia, haciéndome a mí el encargado de la misma. Sin embargo, he de decirte esto, si después de aquel llamamiento grande y santo, alguno, tentado por el diablo, cometiere pecado, solo tiene lugar a una penitencia. Estamos en la lógica de que en la antigüedad la única penitencia era el bautismo. Si alguien cometía apostasía, asesinato, adulterio, entonces tenía que volver a hacer un proceso penitencial. Pero el cristiano común y corriente pues vivía pues su vida común, quizás con algunos defectos que podían ofender a los hermanos, a Dios, pero esos se satisfacían con el arrepentimiento expresado al inicio de la Eucaristía, como nosotros lo hacemos en el acto penitencial. Los pecados comunes eran satisfechos por la participación de la Eucaristía. Y continúa el texto. Pero si continuamente peca y se vuelve a arrepentir, de nada le aprovecha al tal hombre, pues difícilmente alcanzará la vida. Pensando que antes no había pues, la práctica de la penitencia continua como la tenemos ahora.
El que ya había tomado una decisión fundamental era para siempre. Ya no había vuelta atrás. Ahora pues tenemos ese dato de la misericordia continua para adquirir la gracia santificante. Yo le repliqué, el oír esta explicación tan exacta sobre estas cosas me ha devuelto la vida, pues ahora sé que si no vuelvo a cometer más pecados, me salvaré. Entonces el arrepentimiento es esa garantía que me permite recomponer las cosas delante de Dios para aspirar a la salvación. Bueno, tenemos esta primera meditación que nos hace este texto del pastor de Hermas. Ahí les voy poniendo las referencias. Y pasamos a otro autor, es San León Magno, un papa del siglo IV que nos habla de una manera muy directa ya sobre el espíritu de la Cuaresma. De hecho, en algunas de sus homilías, de sus reflexiones, es el primero que ya maneja esta terminología litúrgica como el tiempo propicio. Y aquí tenemos un fragmento de la 10ª homilía para la Cuaresma, donde dice así: el Señor ha dicho, no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Así pues, no está permitido a ningún cristiano odiar a nadie, porque nadie se salva de ninguna otra manera sino por el perdón de los pecados. O sea, aquí la invitación de este Santo Papa es arrepentirnos del odio contra los demás. Que el pueblo de Dios sea santo y que sea bueno. Santo para alejarse de lo que está prohibido. Bueno para cumplir lo que está mandado. Fíjense, otra vez estamos ante las exhortaciones, porque a lo mejor nos hemos olvidado de lo santo y de lo bueno. Ciertamente es una gran cosa tener una fe recta y una doctrina santa. Es muy digno de alabanza reprimir la glotonería, tener una dulzura y una castidad irreprochables. Pero todas estas virtudes sin la caridad no son nada. Fíjense cómo aquí hay un paradigma entre odio y amor. Quizás esto es lo que más hacen énfasis los santos padres, porque se dan cuenta de que antes el hombre vivía en la violencia, en la impiedad, pero ahora están llamados a la caridad. Generalmente en la Cuaresma tenemos propósitos buenos, pero estos han de venir a reforzarse con una ciencia para entender a Dios, para alcanzar las cosas santas, pero sobre todo para alcanzar la virtud de la caridad. Este también es el lenguaje del arrepentimiento. Deja las cosas inconvenientes de las cuales ya no estás de acuerdo en tu propia vida y lánzate a la caridad de Cristo. Continúa esta reflexión. Todos los tiempos son buenos para realizar esta caridad, pero la Cuaresma nos invita a ello de manera especial. Los que desean acoger la Pascua del Señor con santidad de espíritu y de cuerpo ante todo, deben esforzarse para adquirir ese don que contiene lo esencial de todas las virtudes y que cubre la multitud de los pecados. Por eso, en el momento de celebrar el misterio que sobrepasa a todos los demás, el misterio por el cual la sangre de Jesucristo ha borrado todas nuestras faltas, preparamos en primer lugar los sacrificios de misericordia. Yo aquí me detengo y quisiera decir que toda la exhortación que hacen los santos padres es a la conciencia del ser humano. Nos hablan directamente para que hagamos un reconocimiento del hombre interior, de ese hombre que requiere renovación, pero que haga sacrificios espirituales, que viva en la libertad de los hijos de Dios.
ayudan las prácticas, ayudan los signos, pero ante todo es fijándose en la celebración del misterio de la Pascua de Cristo, que es la que nos renueva. Continúo con esta lectura. Lo que la bondad de Dios nos ha concedido, concedámoslo a los que han pecado contra nosotros. Fíjense, entonces, el arrepentimiento quiere decir que nosotros hemos de volver a esa bondad de Dios. Y si alguien nos ha ofendido, convertir el corazón con entrañas de misericordia a eso que nosotros le pedimos a Dios. Y concluye este fragmento diciendo que sean olvidadas las injusticias, que las faltas no se castiguen y que todos los que nos han ofendido no teman ya ser pagados con la misma moneda. Arrepentirnos de que podemos ser rencorosos, arrepentirnos de que podemos ser vengativos, arrepentirnos de que podemos actuar con más saña por la ofensa recibida. Yo creo que aquí está precisamente el origen de aquello que se dice desde el Evangelio, ¿verdad? No tomes en cuenta las faltas del otro, pon la otra mejilla. Este es el espíritu que quieren demostrarnos los padres, un esfuerzo espiritual que emana desde el interior, porque nos hemos arrepentido, hemos pedido perdón, porque queremos retomar una vida más honesta y más coherente delante de nuestras propias convicciones. Ahí dejamos al Papa León y pasamos a otro gran pontífice que es San Gregorio Magno. Y él simplemente en esta época de Cuaresma y en todo su ministerio, incluso en la formación y en la exhortación a los sacerdotes, siempre recomienda la humildad como un signo de arrepentimiento. Y dice así en este comentario al libro de Job: la humildad nos ayuda a reconocernos necesitados del apoyo de Dios y del prójimo. Sí, también nosotros que pensamos saberlo todo y poder contar con nuestras fuerzas, debemos abrazar nuestros límites y ver nuestra miseria. Así, la humildad nos ayudará también a ver en aquel a quien ayudamos, no el destinatario anónimo de una limosna, sino a Jesús mismo a quien abrazar. Bueno, pues creo que el arrepentimiento es a nuestras actitudes de arrogancia. Yo creo que el hombre contemporáneo cree vivir en la autosuficiencia, satisfecho de todo y de nada, cree que todo lo merece, que todo lo debe de conseguir con inmediatez, que por ser adulto ya no necesita quien lo corrija, que ya se siente que todo lo maneja, que todo lo puede. Y en la actitud del cristianismo, la humildad es básica. Humildad para reconocer lo que Dios nos ha dado, para poner nuestras capacidades al servicio de los demás. De lo contrario, nuestra caridad será fingida, porque entonces pensaremos que hacemos el bien para nuestra propia reivindicación y justificación. Por eso, los santos padres también tienen una conciencia social muy fina, porque ellos quieren que volvamos la mente, en los ojos, a reconocer en el pobre, en el hermano que vive junto a nosotros, la mismísima presencia de Jesucristo. Y la limosna que tenemos que dar puede ser material, pero sobre todo aquella bondad que nos hemos negado a dar. Yo creo que hay muchas personas pobres que viven junto a nosotros, a las que les hemos negado un poco de amistad, un poco de comprensión,
un poco de una palabra amable. Fíjense, yo creo que esa es la limosna que ahora más que nunca estamos obligados a dar, porque se la damos a Jesucristo, al Señor que dice en el hambriento, en el sediento, en el desnudo, ahí estuve y no me atendiste. Por lo tanto, el arrepentimiento es un reclamo a la conciencia, pero no para sentirnos mal y culpables de todo, con una pena que no se alcanza a satisfacer, sino reconocer que tenemos necesidad de este cambio, de dejar la particular arrogancia y orgullo a ser personas delicadas con el amor de Cristo y saber dar esa limosna espiritual. De una vez lo digo, los padres también serán estos portadores del mensaje cuaresmal de que hay que hacer ayunos, constante oración, pero sobre todo dar limosna. Bueno, pues dispongámonos a compartir lo que tenemos y lo que somos, orar y ayunar, pero con un sentido de mayor trascendencia espiritual y social. Paso a otro fragmento que precisamente nos recomienda la oración y que dice así. Este es un fragmento de un autor llamado Orígenes, un autor del siglo III, que tiene un tratado sobre la oración. Y dice, orar es tender una mano hacia el infinito. Es un diálogo amoroso entre nuestra pobreza y la grandeza de Dios, en el que nuestras pobres palabras, el silencio, el abandono, la meditación, se subliman y llegan al cielo. En efecto, la Cuaresma es un momento para recomunicarnos con el Señor, arrepentirnos de nuestra vida frenética para volver la vista hacia lo alto. Miren, aquí hay un dato poético, ¿no? Cuando uno ora, extiende la mano al infinito porque uno quiere comunicarse con el Señor, con nuestras limitaciones. De hecho, en otro momento, Orígenes dice, ¿es bueno orar? Claro que sí, pero a lo mejor es difícil, porque a veces pensamos que nuestras pobres palabras han de convencer y mover la voluntad de Dios para nuestro beneficio. ¿No será que más bien nosotros tengamos que adaptarnos a la voluntad de Dios y a su Espíritu? Por eso dice aquí, la oración es un diálogo amoroso entre nuestra pobreza y la grandeza de Dios, en el que nuestras pobres palabras, el silencio, el abandono, la meditación, se subliman y llegan al cielo. Dios no retirará jamás la mano cuando nos dirijamos a Él con corazón sincero, con nuestros límites, con nuestro camino de fe. Entonces aquí también el arrepentimiento es volver a la senda de la comunicación con Dios. Por eso en la Cuaresma se exige, se pide intensificar la oración, porque necesitamos volver a tener esta comunicación necesaria con el Señor. Y concluimos con otro fragmento, ahora de San Juan Crisóstomo, que nos reitera este deseo de ser más caritativos y solidarios. Aquí tenemos un fragmento de la homilía sobre el Génesis que dice así. Cuando se habla de ayuno o de abstinencia, se corre el peligro de caer en la postura devocional excesiva y poco fructuosa ligada a no comer carne los viernes. El ayuno del miércoles de ceniza y del Viernes Santo no se trata de que todo esto no deba respetarse o tenerse en consideración, sino de hacerlo con inteligencia y con un corazón libre. Miren qué hermoso. O sea, por eso es que la misma palabra de Dios dice,
desgarra tu corazón y no tus vestidos. Lávate la cara, perfúmate y ofrece al Señor verdaderos sacrificios de alabanza, de amor, porque en efecto el hecho de vivir este periodo de Cuaresma con una disciplina de ascesis, es decir, de concentrarse más en Dios, de hacer actos excepcionales para el bien de nuestro cuerpo y de nuestra alma, ha de ser con toda libertad. Y es lo que actualmente predica la Iglesia. Ahora ya los alimentos pues son accesibles a todo mundo. Antes, si no se comía carne, era porque a lo mejor era más costosa y un festín de carnes pues era más placentero que uno de verduras o de pescado. Pero ahora si podemos comer solo carne y hacer el bien a nuestros hermanos, ese es un ayuno agradable a Dios porque lo hacemos en la libertad del corazón. Si convivimos y nos ofrecemos quizás un brindis, pero lo hacemos en caridad y no exageramos, no llegamos a excesos, y eso nos sirve para la unión entre hermanos, bueno, pues bienvenido. Pero yo creo que es más bonito un brindis de reconciliación. Por eso hay que hacer con inteligencia las cosas. Y esto parte del arrepentimiento, es parte del arrepentimiento. Reitero aquello que decía Hermas, el arrepentimiento es una sabiduría, porque recomponemos la vida, porque de veras hay una verdadera transformación del pensamiento. Queremos vivir en el Espíritu de Cristo, que vino a hacer nuevas todas las cosas. Y los padres lo entendieron perfectamente y por eso comentaron la Sagrada Escritura y obtuvieron una nueva interpretación renovadora para que el corazón del hombre tuviera esperanza. Bien, pues con estos pensamientos es donde podemos tener nueva iluminación. Empezamos la Cuaresma. Acabamos de hacer un propósito de arrepentimiento con el miércoles de ceniza. Pero no podemos quedarnos solo con esa intención, tenemos que alimentarla. Si no hay contenidos nuevos en nuestra mente, si la fe no se ilumina con la recta voluntad de hacer cumplir los mandamientos de Dios y de vivir la buena nueva, bueno, pues será solamente un propósito humano. Con allegarnos más a la palabra de Dios y a la instrucción de nuestros pastores, adquirimos un nuevo lustre en nuestra fe y nos encaminamos a contemplar más el misterio de Cristo que murió y resucitó por nuestra salvación. Tenemos que llegar a la Pascua renovados y fortalecidos. Que el día de la Pascua digamos, verdaderamente resucitó el Señor, pero a mí ya me transformó. Y que se note en obras de vida nueva. Yo creo que tenemos un proyecto y un propósito de que tenemos que ver los frutos de la Pascua desde ahora que queremos tener una vida en esta disciplina del arrepentimiento, de la oración, ayuno, pero sobre todo del compartir con nuestros hermanos lo que es más necesario para vivir la fe. Vivimos en una época difícil en donde también tenemos que buscar la paz del corazón, en donde tenemos que reforzar la esperanza de nuestros hermanos, fortalecer a las familias en esta época de pandemia, que nos sintamos no desesperados, sino que nos fortalezcamos espiritualmente para vivir en esta libertad de los hijos de Dios, esperando que algún día nuestra normalidad se llene más de Dios. El último pensamiento será, tenemos que salir renovados también de esta contingencia. Tenemos que ser mejores cristianos, no quedarnos solamente en el destape de decir,
ya se acabó la epidemia, volvemos a ser los mismos como éramos antes de la epidemia. No, yo creo que la Cuaresma y el vivir la Pascua, con la iluminación de los santos padres, con la cercanía orante a Dios de una manera intensa, podremos alcanzar nuevas esperanzas de vida nueva. Bien, pues yo les agradezco el favor de su atención en esta primera meditación y nos vemos en la próxima cita el próximo viernes a la misma hora. Le doy la palabra aquí a los padres de la parroquia para que hagan la conclusión de este encuentro. Muchísimas gracias, Padre Alberto. Sin duda una riqueza que nos deja una tarea muy particular para asumirla, ¿no?, desde esta perspectiva, iniciando con la reflexión del arrepentimiento. Y sin duda, pues es este el proyecto que en la Cuaresma podemos ir desarrollando, cada uno desde el corazón, cada uno con humildad, cada uno con estas provocaciones que los mismos santos padres pues nos han hecho a través de la reflexión que tú nos compartes, y agradecemos mucho. Gracias a los padres que se conectaron a través de la cuenta de Zoom. Qué bueno que perseveramos en este ratito profundo, muy rico, y a todos los que nos siguieron a través de la cuenta de Facebook, pues sigamos compartiendo esta experiencia. Ojalá que la próxima semana podamos ser cada vez más y juntos vayamos pues caminando con mucha más seguridad hacia la experiencia de la Pascua, haciendo un proceso de espiritualidad intenso que nos ayude a transformar el corazón. Muchísimas gracias, Padre Alberto, y gracias a todos por su presencia. Nos vemos dentro de 8 días.